caso de su violación. Lidia María Belmar, tiene 3 nombres. Lidia María Belmar Casaldila. Gracias. ¿Quién es la que me presenta? ¿Qué sea? Hola. Bueno, estaba diciendo yo el marco legal. En el libro quinto del libro de trabajo, específicamente en los artículos, o desde el artículo 384 del Código de Trabajo, se establece las disposiciones que rigen este tema de sanciones. ¿Qué es una sanción? Es una consecuencia jurídica desfavorable que el incumplimiento de un deber produce en el obligado, dice Coutu, un destacado jurisconsulto estudioso del derecho. En este libro quinto, que es el último libro del Código de Trabajo, que se refiere a las sanciones, cumplimiento de las sanciones, prescripción de las sanciones y autoridad administrativa del trabajo. Pero específicamente en este apartado de la lección 34 nos vamos a detener a conocer las sanciones que le corresponde al empleador por no haber cumplido las disposiciones y derechos laborales de sus trabajadores. En la lección 31 vimos, y es bueno tener siempre en el horizonte bien relacionadas las estructuras, los roles y los sujetos intervinientes, y en la lección 31 vimos las sanciones que le corresponden al trabajador. Estas sanciones van, según el artículo 353, desde una amonestación verbal, un apercibimiento por escrito, un traslado del lugar de trabajo, una postergación temporal de ascenso, suspensión de trabajo y salario hasta 8 días y el despido. Esas son sanciones que, de acuerdo a la gravedad y consecuencias e igualmente perjuicio que ocasionó el trabajador, puede aplicarle el empleador. Al empleador, ¿quién le va a sancionar? Le va a sancionar la autoridad administrativa del trabajo. ¿Y quién es la autoridad administrativa del trabajo? Dirección General del Trabajo, que se encuentra como dependencia con competencia delegada en el Viceministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Todas estas instancias están, gracias a Dios, hoy día en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Cuáles son esas sanciones? Según el artículo 384 que ya establece las multas y la equipara en un valor de jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas de la capital. Pero no es solo un jornal. Allí se establecen desde 10 hasta 50 jornales por cada trabajador afectado en el incumplimiento u omisión o violación del derecho que le correspondía, más el otorgarle el derecho a este trabajador. No es pagar nomás la multa. Multa, suspensión de las actividades a las que se dedica el empleador y pago de salario hasta 8 días al trabajador. En caso de reincidencia de las omisiones, de las faltas, de las violaciones, estas sanciones pueden, estas multas pueden duplicarse y en caso de más graves o en caso de reiterada reincidencia, se puede llegar a otra más grave, que es la cancelación del registro patronal. Al empleador pues no se le puede despedir. Esa figura de esas máximas sanciones para el trabajador. Pero ¿cuál es una figura que se le asemeja mucho al despido? Es el cierre de su establecimiento, pero se denomina
cancelación del registro patronal. Entonces, con eso, este empleador pierde todo su negocio, su establecimiento. Bueno, ¿quién aplica las sanciones a este empleador? Solo la autoridad administrativa. Sumario de por medio. ¿Qué quiere decir eso? A través de un procedimiento documentado donde se le da derecho también a defenderse y a documentarse la autoridad administrativa a la hora de aplicar o imponer la sanción. ¿Qué pasa si este empleador a quien se le constató la omisión o se le constató la violación del derecho a su trabajador y se le aplica la multa? Si es la primera vez a quien se le aplica esta sanción o se le constata esta violación y abona el importe de la multa dentro de las 48 horas, siempre y cuando fuese la primera vez en la historia de la vida laboral de este empleador y paga dentro de las 48 horas, estas multas quedan reducidas al 50%. En el caso que fuese reincidente en las violaciones u omisiones de los derechos laborales de sus trabajadores, la autoridad administrativa del trabajo puede duplicar la multa en el caso que decida aplicar multa, y en casos reiterados en que evidentemente este empleador no va luego a corregirse, no va a tomar conciencia y razón que hay ciertas cuestiones que tiene que conceder, que tiene que cumplir a su trabajador, entonces ya amerita otras sanciones, como la suspensión de las actividades a las que se dedica el empleador y pago de salario a sus trabajadores por estos días que la autoridad le impuso la no actividad en su establecimiento. Y en caso que se vuelva a reincidir, evidentemente ya es incorregible este empleador, entonces puede arbitrar la máxima sanción, que es la cancelación del registro patronal. Entonces, ¿de dónde vemos todas esas sanciones? Del capítulo del libro quinto del trabajo, que es el último libro del Código de Trabajo, título de las sanciones, y específicamente de los artículos 384 hasta el artículo 398. En el artículo 398 establece el procedimiento a aplicarse. En los demás artículos, específicamente en este artículo 385, ¿qué es lo que dice? Establece la forma en que debe interpretarse este capítulo. Y voy a leerle para ir comprendiendo mejor. La falta de cumplimiento de las disposiciones de este código, que carezcan de pena especial. ¿Por qué dice esta expresión, que carezcan de pena especial? Porque en este capítulo, desde el artículo 384 al 398, o mejor dicho, hasta el 397, se establecen los derechos, sus omisiones y la pena correspondiente, que es la multa. Hay hasta el 383 del Código de Trabajo, 300 artículos que establecen obligaciones del empleador con su trabajador o del empleador con la autoridad administrativa. Y si dentro de estos artículos del 384 al 397 no figura específicamente, quiere decir que no es que por falta de una sanción expresa no se le va a sancionar al empleador. Esa cuestión que no figura acá, pero que es una omisión o transgresión a las leyes y derechos laborales para el trabajador o para con la autoridad administrativa, la autoridad administrativa va a fijar, de acuerdo a su leal saber entender, perjuicio o
otra circunstancia que amerite la aplicación entre 10 a 30 jornales por cada trabajador afectado, sin perjuicio de aplicar la multa y conceder el derecho que se omitió o transgredió. Bueno, la autoridad administrativa del trabajo dispondrá la suspensión temporal hasta 8 días de las actividades a las que se desarrolle o se dedique el empleador con pago de salarios caídos a sus trabajadores cuando dentro del término de un año reincida más de una vez. ¿En qué cosa? A. Incumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo que afecte a más del 10% de sus trabajadores. D. ¿En qué caso más? En caso de incumplimiento de los artículos 393, 394 y 395 del Código de Trabajo. ¿Y qué quieren decir esos artículos? El artículo 394 dice de que aquel empleador que se niegue a reconocer o a tratar con un sindicato de trabajadores registrado legalmente, aquel que dice, yo no quiero sindicato en mi establecimiento, le voy a despedir a todos esos que integran o a esos promotores de los sindicatos. A ese tipo de empleador, la ley establece esta sanción. O celebrar contrato colectivo de condiciones de trabajo, cuando habíamos visto en la clase anterior que es una obligación para el empleador y el trabajador celebrar contrato colectivo de condiciones de trabajo cuando fuesen más de 20 trabajadores en ese establecimiento. A ese empleador, aparte de cobrarle una multa de 50 jornales, y este empleador, incumpla estos artículos en el término de un año, va a ser pasible de esa suspensión. También el 395 dice de que los empleadores que pongan en práctica la lista negra con el objetivo de impedirles encontrar ocupación a aquellos trabajadores que dejaron de prestarle servicio, a ese empleador también cuando y siempre se compruebe que en el término de un año ha incurrido en esa falta, en ese caso la autoridad administrativa le va a suspender temporalmente hasta 8 días de las actividades a que se dedique el empleador y pago de salario a sus trabajadores. Dispuesta la suspensión temporal y ante nueva reincidencia en el término establecido por la autoridad administrativa del trabajo, podrá duplicar la sanción o cancelar el registro patronal. Entonces, la primera vez aplica una multa. Esta multa puede reducirse al 50% si es la primerísima vez. Si en el término de un año reincide en estos incumplimientos específicos señalados, entonces puede pedir la suspensión temporal hasta 8 días y pago de salario a sus trabajadores por esos 8 días que no se trabajó por disposición de la autoridad administrativa. Y en el caso que fuese reiteradamente reincidente, o puede duplicar la multa o solicitar la cancelación del registro patronal. Una cosa muy importante. Dice el artículo 385 en su penúltimo párrafo, si se dispone la cancelación del registro patronal, el trabajador tendrá derecho, dice, a las indemnizaciones como despido por causa justificada. Y acá hay una incoherencia de la ley, porque todos sabemos que cuando el despido es justificado no amerita indemnización. Y obviamente uno se percata que el despido en este caso, o el término de contrato, en este caso no fue por responsabilidad del trabajador, sino por irresponsabilidad de su empleador, por reiteradas omisiones o reincidencias en violaciones a las leyes que a él le afectaban. Entonces la autoridad administrativa del trabajo dispone su cancelación del registro patronal, entonces le corresponde
de indemnización como por despido injustificado, porque no es una causa de responsabilidad del trabajador. Y señalo esta observación porque es uno de los apartados que sigue siendo incoherente, pero como laboralistas sabemos de que no se pueden aplicar disposiciones que fuesen menos favorables al trabajador. Y el último párrafo dice, de este artículo 385, que es el que establece prácticamente la forma, la estructura, la interpretación para aplicar las sanciones del derecho de trabajo. El último párrafo dice, el incumplimiento de cada obligación legal del empleador con la autoridad administrativa será sancionado con multa equivalente entre 10 a 30 jornales mínimos diarios por cada trabajador afectado, que será duplicado en caso de reincidencia sin perjuicio del cumplimiento de la ley. No es nomás que porque es el empleador puede hacer lo que quiera y que no va a recibir un castigo o no va a recibir una sanción por más empleador que fuere. Por eso siempre digo, siempre va a haber alguien que elementalmente entienda o elementalmente pueda orientarle a qué institución o a qué jurisdicción pueda recurrir. El artículo 398 establece la formalidad de lo que ya les adelanté. Dice, las sanciones a que se refieren en este título las impondrá sumariamente la autoridad administrativa. Es decir, que procedimiento de comprobación y dar oportunidad a la defensa, pero fundadamente, previa audiencia del infractor y tomando en consideración las pruebas producidas. Contra esta resolución podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo mediante la interposición del recurso de apelación dentro de los 3 días de haber sido notificado. En caso que el infractor consienta la multa y se abone en el plazo de 48 horas, la multa quedará reducida al 50%. Pero ese es en el caso de la primera vez, de un empleador que tuvo un desliz y que recibió la orientación correspondiente, accedió, se concienció, tomó razón y abona en el plazo de 48 horas. Pero ese es el primero y la primera vez y única vez en que se le aplica una sanción. En las demás reiteraciones, aunque fuese por otra causa, ya es otra sanción, entonces ya se le va a aplicar la multa. Y si vuelve a repetir, con mayor razón, si vuelve a repetir la misma falta, con mayor razón se le va a ir duplicando la multa. Bueno, a ver, en este capítulo, ¿cuáles son las disposiciones específicas, las sanciones o las multas establecidas para los empleadores? Vimos las sanciones para los trabajadores que aplica el empleador. Para el empleador aplica la autoridad administrativa, la dirección del trabajo. Y va desde la multa, suspensión de las actividades a las que se dedica el empleador y pago de salario hasta 8 días y la cancelación del registro patronal. Este artículo 385 está actualizada por uno de los artículos de la ley 1416/99. No sé si en todas las ediciones ya está actualizado este texto, pero igual quiero hacerles notar que el artículo 385 que leemos hoy en el 2020 está actualizada por la ley 1416/99. Bueno, en este capítulo de sanciones puntuales para las faltas correspondientes dice, por ejemplo, 10 jornales para aquel empleador que no cumpla con la jornada ordinaria o extraordinaria de trabajo. A aquel empleador que le exige trabajar más de 8 horas o más de las horas extraordinarias en la semana, va a ser sancionado con 10 jornales de multa por cada trabajador afectado.
aquel empleador que no conceda los descansos legales obligatorios y vacaciones anuales, 10 jornales de multa a cada trabajador afectado sin perjuicio de concederle el derecho al descanso o el derecho a su jornada de trabajo correspondiente. No es que se paga la multa y se acabó, se paga la multa y se concede el derecho. En el artículo 388 quiero hacer señalar una reflexión jurídica muy puntual. El Código de Trabajo, que es una ley, es una norma obligatoria de carácter general emitida por la autoridad competente. El Código de Trabajo dice 50 jornales de multa para aquel empleador que no conceda los descansos por maternidad y de los permisos de lactancia. Sin embargo, en el artículo 32 del decreto que reglamenta la nueva ley 5.508, que establece la promoción y defensa de la lactancia materna, establece 100 jornales de multa. Y obviamente un decreto es una norma general, pero de un rango inferior a una ley. Y los estudiosos del derecho tenemos que darle prioridad a la jerarquía de las normas correspondientes. Entonces, yo personalmente disiento de esa reglamentación del decreto y opto por lo que dice la ley. La ley de la lactancia materna, de la promoción y defensa de la lactancia materna, en ninguno de sus artículos, y es una ley que sustituye varios artículos del Código de Trabajo que se refieren a la trabajadora embarazada. Entonces, yo, aficionada del derecho laboral, disiento y emito esta observación para quienes van a dedicarse a la jurisdicción y puedan defender sus derechos. Pueden proponer, pero ustedes tienen que defender de acuerdo a la ley, a la ley. Y específicamente esa disidencia está en el artículo 32 del decreto 7.550 del año 2017. Bueno, otra cosa muy especial también está en el artículo siguiente, 388, donde se establece 50 jornales de multa para aquel empleador que emplee a menores de 18 años en lugares insalubres, peligrosos y en el nocturno industrial. Igualmente, esta sanción se extiende a los representantes de este adolescente trabajador que haya emitido, porque es de hecho que es un acto nulo por expresa prohibición de la ley. Entonces, no hay autorización que valga cuando la ley ya lo prohíbe. Y la multa en este caso es la de 50 jornales al empleador y al responsable que emitió la autorización. El empleador que pague a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo o salarios desiguales cuando este código lo prohíbe, o salarios en vales, fichas, pagarés u otro con lo que se pretenda sustituir la moneda, va a abonar 30 jornales de multa sin perjuicio de concederle el derecho correspondiente de percibir el salario que fija la ley. Aquel empleador que no observa en la instalación, equipamiento y dirección de su establecimiento, es decir, malas condiciones en el trabajo, va a pagar 30 jornales de multa, 30 jornales de multa por cada trabajador afectado, sin perjuicio de conceder el derecho correspondiente. Y en caso de reincidencia, se duplica la multa. El empleador que establezca en su lugar de trabajo expendio de bebidas embriagantes, drogas, casas de juegos de azar, sufrirá una multa Yo estoy esperando que alguien se calle porque me interfiere muchísimo lo que estoy diciendo. No sé quién es. Habla ella.
La práctica desleal de las garantías sindicales, ya dije, 30 jornales de multa sin perjuicio de concederle el derecho y se duplicará en caso de reincidencia. ¿Quiénes también son pasibles de sanciones? Los sindicatos. ¿Y quién le aplica las sanciones a los sindicatos? La autoridad administrativa. Vamos a hacer siempre el esquema. Trabajadores, empleadores y ahora sindicato. Al empleador y al sindicato aplica la sanción la autoridad administrativa. ¿Y qué sanciones se le va a aplicar al sindicato? Al sindicato por la omisión, prohibición de prohibiciones legales serán aplicados desde las multas, cancelación de la personería gremial del sindicato y también la cancelación del registro de dirigente sindical e inhabilitación para ejercer cargos sindicales por el plazo de 10 años a aquel sindicato cuya dirección o cuya comisión directiva en ejercicio no haya dado la rendición de cuenta de los fondos sociales, es decir, del dinero que administró durante su periodo de mandato. Pero estas sanciones al sindicato se va expresamente a la comisión directiva en ejercicio. Aunque uno de ellos haya ejercido un cargo, que ese cargo cumplió, igualmente la omisión de sus otros colegas, miembros de la Junta Directiva en ejercicio, lo hace solidario por la responsabilidad. Entonces, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los responsables en un sindicato para recibir sanciones? Los miembros de la comisión directiva en ejercicio. Son todos solidariamente responsables. En caso de reincidencia, la autoridad administrativa puede solicitar judicialmente la cancelación de la personería jurídica del sindicato, atendiendo a la gravedad del incumplimiento. Es decir, que todas las partes dentro del derecho de trabajo, por su omisión, falta o prohibición a la ley que haya hecho, tiene su sanción. A cada parte la ley establece una instancia para aplicar la ley, para aplicarle la sanción. Las sanciones se deben aplicar de menor a mayor, de acuerdo a la gravedad o al prejuicio y sobre todo a lo que se comprobó fehacientemente haya resultado de incumplimiento a la ley. No solamente invocar, reclamar, sino demostrar el hecho que se alega o que se reclama. Si dice sumario, quiere decir que en un trámite de menor tiempo es que se debe acudir a constatar o a solicitar los documentos. Por favor. Yani, no sé si puedo apagar tu micrófono. Yo lo único que les digo de que se pueden conectar a aquel grupo o a aquella persona que tiene interés. Ya parece que se raya los límites del poco tiempo y otra vez tenga que estar reclamando que me presten atención. Bueno, en cuanto a las sanciones en el derecho de trabajo, entonces vemos, depende del rol o depende de la persona, si es el trabajador, el empleador o el sindicato, existen sanciones que corresponden por su transgresión, omisión o cumplimiento de prohibiciones legales o el haber realizado ya las prohibiciones que expresamente la ley determina. Se deben aplicar en base a pruebas, y para cada etapa o para cada parte, mejor dicho, existe una instancia que la debe aplicar. Bueno, eso es lo que corresponde para la lección 34. Y yo siempre suelo traer otra vez a relación las sanciones de la lección 31, para que se tenga en un panorama general bien ubicado cuáles son las sanciones
que corresponden en el derecho de trabajo, independientemente a otros perjuicios que se puedan llegar a probar y que se reclamen en otra instancia. Pero mi capítulo es solo derecho de trabajo. Mi especialidad, mi programa es solo derecho de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, profe. Bueno, entonces, vamos a volver a reunirnos, con los que tengan interés el jueves para las 20 horas, por favor. Ok, doctora, sin problema, quedamos así. Bueno, que tengan buena noche. Igual Gracias. usted. Hasta luego.